Sí, bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, semana de 19 de mayo del 2025. Vamos a ver qué posibilidades tenemos en los mercados, soporte, resistencias, tanto Forex como Bitcoin, también índices, materias primas para cómo podríamos enfocar nuestro modelo de trading, soportes, en resistencias para tratar de continuar la tendencia. Traders, comenzamos. Y vamos a comenzar, como siempre, por el índice del dólar, por el USDX, el DXY. Lo primero que observamos, importante área de resistencia en la que se ha establecido y ha vuelto, o mientras que esté por debajo de ese área de resistencia, las posibilidades son de vuelta al área de soporte. Fíjense, trader, que vemos pivotes de mínimos crecientes. Es la primera señal que podríamos tener de fortaleza del índice del dólar, pero se encontró con el área de resistencia. Luego, dos posibilidades. La primera, fractura del área de resistencia y tendríamos una posibilidad de soporte con continuación a un soporte resistencia superior. Concretamente estaríamos pensando en ese objetivo, o bien, cuidado, si vuelve a fracturar el área de soporte, ya saben dónde podría volver, vuelta a los 99.00, 98.80, que es un soporte importante para él de XY. Continuamos con el dólar peso mexicano. Bueno, traders, seguimos viendo pivotes de máximos decrecientes. Primera área de resistencia, ha fracturado ese pivote. Por ahora, traders, las posibilidades serían de interesante resistencia en torno, prácticamente ahí lo ven, al 19.80-20.00. Me estoy refiriendo a este anterior área, tanto de resistencia como de soporte. Mientras que este cruce de Forex, el dólar peso, permanezca por debajo, la perspectiva seguiría siendo volver al 19.00, al 127,2% de Fibonacci. Pensaría en una recuperación del dólar si realmente se fractura el área, se sitúa por encima. Y si podríamos ver un soporte, quedaría invalidada ese punto de vista del 19.00, porque ese soporte podría hacerlo venir nuevamente al área de resistencia superior. Bueno, vamos a continuar por el dólar australiano, su cruce de dólar americano. Lo primero que observamos, importante área de resistencia, importante área de soporte. Seguimos en rango, trader, llevamos mucho tiempo en rango. A ver por qué se decide. La primera oportunidad de trading la tendríamos, lógicamente, si fractura ese área de resistencia, sería un posible soporte con continuación de la tendencia. En ese caso, podríamos ver desarrollando los niveles de Fibonacci, esta herramienta de aquí. Recuerden, los retrocesos podríamos ver el 161,8% como objetivo. Si fractura el área de soporte, ahí tendríamos un doble área de resistencia. Por un lado, la línea recién fracturada, ese soporte convertido en resistencia. Por otro lado, este área importantísimo, tanto de resistencia, como ven en los históricos, como de soporte. Este doble área podría hacer, bueno, pues el dólar australiano retroceder al siguiente área de soporte, resistencia. Podríamos incluso hablar de la zona 62.00, 62.20. Continuamos con el euro dólar. Por ahora encuentra soporte en torno a esa línea, traders. Posibilidades de soporte con continuación de la tendencia, pivotes de mínimos crecientes mientras que no fracture el soporte. Luego, la posibilidad ahora del euro dólar sería venir a visitar el área de soporte resistencia superior. Podríamos pensar nuevamente el 1.14, Pensaría nuevamente en la fortaleza del dólar americano de cara a la semana que viene si fractura el área de soporte. Si fractura este área de soporte, y si tendríamos un área de resistencia con perspectiva de venir a visitar el pivote de mínimos que justamente tenemos por debajo. Continuamos con la libra dólar, traders. Por ahora también encontrando soporte en ese área del 1.3020, 1.3120, 1.3100. Lo diría bien, traders. Me estoy refiriendo concretamente, ya lo saben, a este área, esa posibilidad de continuación de la tendencia de pivotes de mínimos crecientes. Bueno, implicaría por ahora para la libra dólar posibilidades ascendentes. La probabilidad ahora de la libra sería volver a visitar ese pivote de máximos. Si fractura el área de soporte, cuidado, sería una alerta, una primera alerta. Mientras que no fracture, lógicamente, el área de soporte resistencia le vamos a llamar crítico a este área, ¿de acuerdo? Las posibilidades seguirían siendo de rebote para la libra dólar. Ahora bien, si se sitúa por debajo de este área, cuidado, traders, porque ahí ese área de resistencia podría, bueno, pues hacer un movimiento. De hecho, ya vemos pivotes de máximos decrecientes. Podría hacer un movimiento correctivo de la libra dólar a un área de soporte resistencia inferior. Podríamos estar pensando precisamente en este área de resistencia anterior y soporte anterior. Aquí ven nuevamente resistencia, podría quedarse ahí atrapado la libra dólar. Continuamos con el kiwi, el dólar neozelandés. Bueno, por un lado, traders, nos
tenemos este área de potente resistencia, por ahora no ha podido fracturarlo, recuerden este doble techo que ya hemos comentado varias veces, y ha encontrado soporte en un área de soporte-resistencia por debajo. Bueno, concretamente aquí ven anterior área de soporte, mientras que el dólar neozelandés mantenga la posibilidad del área, las perspectivas serían de vuelta al área de resistencia superior. Si fractura este área de resistencia superior, interesante movimiento que podría desplegar nuevamente el dólar neozelandés en su cruce con el dólar americano, con la perspectiva precisamente de venir a visitar el 127,2%, porque aquí nos dejaría un primer área de soporte, la línea fracturada, un segundo área de soporte, concretamente esta espiral que ven aquí de pivotes de mínimos crecientes, y además el área horizontal del nivel 78, donde vemos que ya fue anterior resistencia y también, por supuesto, soporte en los históricos. Luego ahí dejaría casi un triple soporte este angulito de aquí con perspectiva del 127,2%. Lógicamente, si no fractura el área, la probabilidad nuevamente sería de rango atrapado entre un nivel de resistencia y un nivel de soporte. Por supuesto, trader, si fractura el soporte crítico, cuidado, porque ahí tendríamos un área de resistencia y podríamos empezar a ver pivotes de máximos decrecientes con un objetivo en un área de soporte-resistencia inferior. Continuamos con el dólar CAD. Traders, sigue el dólar CAD en el área de resistencia que justamente vimos la semana pasada. Me estoy refiriendo que a la fractura de ese área de soporte, fíjense cómo desarrolla un movimiento ascendente, y vamos a ver por qué por ahora el dólar CAD no es capaz de fracturar nuestro área 78,6. Me estoy refiriendo a ese área, importante área tanto de soporte como de resistencia anterior. Aquí lo vemos en los históricos claramente a la fractura, como decanta ahí como soporte, continuación vuelve a fracturar, soporte, y por fin desarrolla el movimiento ascendente, y aquí precisamente la fractura y ven resistencia, nuevamente resistencia, mientras que el dólar CAD permanezca por debajo. La fortaleza sigue siendo del CAD, es decir, la posibilidad de vuelta al área de soporte, incluso el 127,2% como un soporte más agresivo. Pensaría nuevamente en esa debilidad del CAD. Si se sitúa por encima, bueno, ahí tendríamos un pequeño atrapamiento porque tendríamos un soporte por debajo y justamente por encima tendríamos ese área de resistencia, pero en este caso invalidaría la opción de vuelta al área de soporte, porque ya directamente podría quedar ahí atrapado. Vamos a continuar con el dólar franco. Bueno, el dólar franco lo primero que observamos es un potentísimo área de resistencia en la espiral de pivote de máximos decrecientes. No ha sido capaz de fracturarla. Cuidado que amenaza nuevamente. De hecho, aquí tenemos este área de soporte-resistencia anterior. Amenaza nuevamente con doble área de resistencia. ¿De acuerdo? Luego podríamos seguir viendo ahora pivotes de máximos decrecientes en la tendencia principal. Objetivo, bueno, primera parte ya sabemos que teníamos un canal ascendente. Esta sería la parte baja del canal ascendente. Bueno, podríamos incluso desplegar la paralela o, bueno, ahí tendríamos esa parte alta de canal, volvemos a trazar la paralela a la parte alta de canal y, bueno, trasladamos el área a la parte baja de canal. Ahí tendríamos, deben de ser paralelas, ahora ya sí, traders, la posibilidad, pues lógicamente, de venir a visitar ahora, mientras que no sea capaz de fracturar la línea de resistencia, la parte baja del canal. Eso sí, si fractura esta parte baja del canal, cuidado, porque la tendencia de fortaleza del franco sería vigente y la posibilidad de ese área de doble resistencia implicaría la vuelta a ese pivote de mínimos como posible objetivo. Continuamos con el dólar yen. Bueno, traders, el dólar yen encontró resistencia definitivamente en su zona de compras en este área. No ha podido con esa línea, todavía no ha sido fracturada. Luego la vuelta por ahora parece que podría venir a visitar el área de pivotes de mínimos crecientes, que es justamente el soporte que tenemos justamente por debajo. Vamos a tener especial cuidado con el dólar yen, traders. Si no es capaz de fracturar el área de resistencia, sigo viendo pivotes de máximos decrecientes. Luego la posibilidad sería de fracturar el área de resistencia. Cuidado, porque ahí tendría área de resistencia con la posibilidad de vuelta al pivote de mínimos donde empezó precisamente esta pequeña corrección. Bueno, continuamos con Bitcoin. Seguimos en su zona de compra, por ahora por encima de la línea de pivotes de mínimos crecientes. Recuerden que fracturó un importante área de resistencia y lo ven, y está ahora atrapado en el 127,2% de Fibonacci. Importante
importantísima resistencia para Bitcoin, por cierto, es un objetivo, recuérdenlo siempre, y ahora la posibilidad de Bitcoin pasa por fracturar el área, ¿de acuerdo? Pivotes de mínimos crecientes, si fractura el área, nueva interesante oportunidad de doble soporte que tendríamos con un objetivo al 161,8%, estaríamos hablando de los 112K. La posibilidad de debilidad de Bitcoin, bueno, mientras que mantenga este área de soporte, resistencia crítico anterior, ya lo sabemos, la posibilidad seguiría siendo de continuación de buscar pivotes de mínimos crecientes. Vamos a ver el cobre. Bueno, el cobre por ahora se queda atrapado, llevamos varios días ya ahí en ese área de soporte, resistencia, traders, fíjense aquí, no un cruce, un instrumento, un índice, una commodity que no despliegue una posibilidad de tendencia, ya saben que para mí no es interesante. Por ahora quedaría atrapado entre este soporte y la resistencia, y para que realmente desarrolle una tendencia, si es por zona de ventas, debería de fracturar el área de soporte y tomarlo como resistencia. Podríamos ver desplegar el cobre un movimiento al área de soporte inferior, y por supuesto si fractura el área de resistencia, ahí tendríamos, bueno, pues quizás un movimiento más limitado. Fíjense que enseguida tendríamos un área de resistencia superior, concretamente aquí donde ya vemos que el cobre lo tomó en diferentes ocasiones en los históricos. Luego la posibilidad de que sería de que siguiera en rango. Por ahora parece que el cobre queda en rango de cara a la semana que viene. Vamos a continuar con el mercado de acciones americano. Ya comentábamos lo interesante que se estaba poniendo el mercado de acciones americano. Seguimos viendo pivotes de mínimos crecientes, nos deja un excelentísimo área de soporte por ahora, mientras que mantenga el área de soporte resistencia anterior, ya lo ven en los históricos, tanto soporte como área de resistencia se ha apoyado. Ya una vez en soporte, la posibilidad sigue siendo ascendente para el SP500, vuelta al 127,2, y si lo fractura, nuevamente soporte con posibilidad de vuelta a ese doble o triple techo. Mientras que mantenga el área de soporte, trader seguiría viendo pivotes de mínimos crecientes de cara a la semana que viene. Eso sí, si fractura este área de soporte, lo más probable es que fuera resistencia y se quedara en rango entre ese área de resistencia y un soporte inmediato por debajo. Luego ahí tendría, bueno, pues un especial cuidado y lógicamente invalidaría la opción de continuación de la tendencia en su lado de compras. Continuamos con el Russell. Bueno, por ahora, traders, pivote de mínimos crecientes también para el Russell. Importante área de soporte resistencia al que está afrontando el Russell, soporte resistencia anterior. Podemos echar un vistacito siempre a los históricos para ver que efectivamente es un área de soporte resistencia significativa. A la fractura dejaría un interesante doble área de soporte, y con continuación de la tendencia de pivote de mínimos podríamos volver a ver ese máximo en el Russell. Pensaría solamente en la debilidad del Russell si me vuelve al lado de ventas, es decir, realmente me viene a fracturar este área que le vamos a llamar soporte crítico. Por ahora el precio está por encima, es un área de soporte, fíjense, anterior área tanto de resistencia como de soporte en los históricos, por lo que mientras que el Russell permanezca por encima del área, las posibilidades van a ser ascendentes. Si fractura este área, ahí ya sí pensaría posibilidad de resistencia, y cuidado, podríamos ver pivotes de máximos decrecientes. Continuamos con el Nasdaq. También observamos en el Nasdaq pivotes de mínimos crecientes con fractura clara de este área de resistencia para el Nasdaq, y la posibilidad todavía pasaría por llegar al 161,8%. Fíjense que ha fracturado ese 127,2. Nos ha dejado un interesante área de soporte crítico aquí, concretamente en este área de soporte resistencia anterior. Siempre vamos a observar nuevamente los históricos para ver que efectivamente es un área de soporte importante. Fíjense aquí a la fractura cómo lo vuelve a testear como resistencia antes de continuar la tendencia de pivote de máximos decrecientes, y exactamente ocurrió aquí. Posibilidad de fractura, lo toma como soporte y continuación. Bueno, mientras que esté por encima de la espiral de pivote de mínimos crecientes, vamos a pensar como escenario más probable para el Nasdaq llegar al 161,8%, que es el objetivo del siguiente nivel de Fibonacci. Pensaría nuevamente en la debilidad del Nasdaq, de las acciones tecnológicas del mercado americano, si fractura el área de soporte crítico. Continuamos con el Dow Jones. Bueno, otro índice de la bolsa americana que está tratando de situarse por encima de ese área de resistencia. Por ahora observamos pivotes de mínimos claramente crecientes. A la fractura de ese área, cuidado, traders, porque podría desarrollar un área interesante, nos dejaría un excelentísimo área de doble soporte. Por un lado tendríamos la espiral de pivotes de mínimos crecientes, por otro lado tendríamos este área anterior, tanto de soporte, como ven, como de resistencia, exactamente por aquí también. Luego las posibilidades, mientras que permanezca por encima del área
área crítico, la posibilidad va a ser seguir buscando pivotes de mínimos crecientes en el Dow Jones con posibilidad de llegar al 127,2%. Pensaría en una debilidad del Dow Jones si fractura el área de soporte crítico. Aquí si lo fractura sí que podría quedarse en rango, luego invalidaría la opción de pivote de mínimos creciente de tendencia y tendríamos un área de resistencia y lo podríamos ver en rango y por eso quedaría invalidada ese punto de vista. Vamos a continuar con el IBEX 35, traders, lo que es la tendencia. No hay que oponerse a la tendencia, traders. Bueno, vamos a ver, porque después de esta espiral de pivotes de mínimos crecientes, ya comentábamos el otro día que a la fractura del potente área, bueno, ahí lo ha intentado tomar como soporte nuevamente, de hecho ahí ha venido a visitarlo, la posibilidad sería continuación de la tendencia. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote, traders, y la perspectiva ahora sería venir a visitar el 127,2% de Fibonacci. Me estoy refiriendo a este nivel, estaríamos hablando de los 14.000 puntos para el IBEX 35, que está desarrollando su tendencia de pivote de mínimos crecientes con un área de soporte significativo. ¿Dónde podría cambiar desde mi punto de vista o dónde estaría el soporte resistencia crítico? Bueno, entre los 13.000, alrededor de este área, traders, anterior área tanto de soporte como de resistencia, mientras que el IBEX 35 permanezca por encima. Las perspectivas van a ser de seguir buscando ese 127,2%. Perspectivas de búsqueda de soportes. Continuamos con el HK50. Nuevo movimiento por ahora en el lado de compras. Nos deja un soporte importante, anterior soporte, anterior resistencia, actual soporte, mientras que mantenga el HK50 el área de soporte anterior, vamos a denominarlo soporte crítico. La perspectiva va a ser pivotes de mínimos crecientes con posibilidad de venir a visitar ese pivote de máximos. Buscaría debilidad o rango en el HK50 si fractura el área. Si fractura el área, ahí tendría un área de resistencia, por lo que invalidaría la opción. Fíjense que además tendría inmediatamente un área de resistencia anterior, luego quedaría, y sería un actual soporte, el precio por encima quedaría ahí en rango el HK50. Vamos a continuar con el DAX. Cuidado, traders, cuidado, que amenaza con una subida muy potente. El DAX se acaba de apoyar el área de resistencia fracturado. Ahí tenemos ese soporte. Continuación con la tendencia pivote de mínimos crecientes. Vamos a ver el área crítico. Primero sería concretamente este área de anterior resistencia, también soporte, mientras que el DAX, el YER 40, el índice de la bolsa alemana, permanezca por encima de ese área. La perspectiva ahora pasa por venir a buscar el 127,2% de Fibonacci, traders, y es que la posibilidad de fractura y ese doble apoyo como soporte implicarían una probable continuación de la tendencia principal. Vamos a ver el oro, traders, cuidado con el oro. Vamos a tener cuidado con el oro, que del otro día ya comentábamos que estábamos dentro de un canal, parte baja del canal. Vamos a fijarnos ahora en la parte baja del canal, bueno, parte alta del canal. Haya desarrollado pivotes de máximos decrecientes, diferentes áreas de resistencia. Voy a volver a retrasar en la parte baja del canal, fíjense que ahí son paralelas, y la posibilidad en el oro por debajo de este potente área de resistencia ahora pasaría por venir a presionar el soporte de la parte baja del canal. Desde aquí pueden pasar dos cosas: excelentísimo área de control de trading para trading traders, la fractura, que en ese caso sería resistencia y continuación de la línea de pivote de máximos decrecientes, o bien un rebote. Si se produce un rebote o vemos que efectivamente este área no se produce la fractura, de hecho aquí tendríamos un área de soporte resistencia concretamente por debajo de este angulito de aquí, la posibilidad para el oro sería vuelta al área de la parte alta del canal, luego sería una excelente oportunidad para trading. Continuamos con el crudo. El crudo, traders, importante doble soporte que produjo el crudo, por ahora por encima de este área, posibilidades de rango. Ha desarrollado un pivote de máximos justamente, bueno, hace escasamente unos días. Por ahora área de resistencia, estaríamos atrapados, área de resistencia, área de soporte. Luego por ahora el crudo de cara a la semana que viene podría estar en rango. Pensaría una fortaleza del crudo si fractura el área de resistencia. Ahí podríamos ver desarrollo los pivotes. Vamos a desarrollar los niveles de Fibonacci, concretamente nuevamente esa herramienta de ahí. Si fractura este área, cuidado, hay interesante área de soporte, también dejaría un soporte crítico en ese caso, ¿vale? Y veríamos una posible tendencia de pivotes de mínimos crecientes en el crudo. Repito, a la fractura del área, ahí podríamos ver un doble área de soporte con continuación de la tendencia. El primer área objetivo sería este área de soporte resistencia anterior, por encima del 127,2% ligeramente, y si es fracturado, ahí sí podríamos ver, bueno,
bueno, vuelta a cerrar ese hueco que, por cierto, todavía lo tenemos abierto. Vamos a ver qué pasa con gas natural. Bueno, por un lado tenemos el soporte que ya vimos justamente la semana pasada, por otro lado tenemos el área de resistencia que nos produce justamente este pivote de máximos. Por ahora queda atrapado, Natgas queda atrapado de cara a la semana que viene en rango. Por ahora tenemos área de resistencia, área de soporte. Mientras que no fracture el área de resistencia, la perspectiva es vuelta al soporte. ¿Dónde me parecería a mí una opción interesante de Natgas? Pues me gustaría que se fijaran en esta posibilidad. Hombro izquierdo, la cabeza, posibilidad de hombro derecho a la fractura de esa línea de cuello, este importantísimo área de soporte-resistencia para Natgas, implicaría un doble soporte con posibilidad de continuación de la tendencia. Ahí en esa fractura podría yo desarrollar los niveles de control de riesgo de Fibonacci, nuevamente esa herramienta de retrocesos de Fibonacci, y fíjense que ahí nos dejaría un excelente área de resistencia en el 127,2%. Sería un objetivo, por cierto, este área, otro área de resistencia, segundo objetivo, al 161,8% de Fibonacci. Podríamos ir perfectamente desde ese doble soporte al área de resistencia en una espiral de pivote de mínimos de compras. Iríamos de soporte al área de resistencia. Bueno, trader, ya me despido. Muchísimas gracias a todos los amigos que me dejan sus comentarios, que le dan un like, un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós.